Alguna vez hablando con David Yallop, un periodista inglés que investigó la FIFA, me dijo, yo he investigado a Scotland Yard, la policía británica, y fue muy difícil quebrar el muro de silencio allí. Luego me decidí a investigar el Vaticano. Ese muro sí que era, creí que muro más difícil que ese no había. Hasta que luego me dediqué a investigar a la FIFA. Ese sí que era un muro impenetrable. La FIFA es eso, un muro impenetrable. La FIFA tiene una reserva de 1.400 millones de dólares en una caja de ahorro de libre disponibilidad solamente por las dudas, para pagar los gastos de un brindis. Lo más curioso de la FIFA es que es una organización sin fines de lucro que gana miles de millones de dólares. En toda América Latina el fútbol es un invento inglés que primero las élites locales y luego las clases populares locales comienzan a adoptar y adaptar. La historia de la FIFA hay que unirla con la historia del fútbol mismo y con el surgimiento del Comité Olímpico Internacional, que es antecesor. En 1863, en Londres, se divide el fútbol del rugby al establecerse 13 reglas que determinan el nacimiento del fútbol moderno. Nace en la élite de la sociedad británica, eran todos chicos y jóvenes de las familias más altas de Londres. Nace para ser jugado los sábados y obviamente nace amateur. Eso que nace como pasatiempo de la burguesía o como entrenamiento para la guerra, de a poco se empieza a transformar en entretenimiento popular. A finales del siglo XIX, con la aparición del primer fútbol profesional en Inglaterra y Escocia. Eso es un nivel. El otro nivel es el nivel de la expansión. Y ahí en la expansión funciona otro elemento que es el imperialismo moderno. Esto es, no tendríamos fútbol en América Latina si no hubiera sido por el imperialismo británico. No tendríamos béisbol en América Latina si no hubiera sido por el imperialismo norteamericano. Entonces, ahí la cuestión no pasa tanto por procesos propios de las sociedades, sino por esas sociedades en relación con las grandes potencias imperiales. Y con la revolución industrial de la reina Isabel, por los mares, el fútbol se distribuye a todo el mundo, junto con los rieles de los tranvías, sobre todo, de los trenes, y con los barcos que llegan a puerto. Grandes héroes de la FIFA. Karl Hirschmann. Fue este banquero holandés a comienzos del siglo XX el primero en proponer que el balompié tuviera su propia asociación y que organizara campeonatos mundiales. Igualmente, la decisión de que los campeonatos olímpicos de fútbol en 1924 y 1928 fueran los primeros mundiales de la FIFA fue suya. Pero en 1929, Hirschmann quebró en Wall Street, le echó mano a la caja de la FIFA y se llevó el dinero. Nunca lo devolvió. En la FIFA hubo un acuerdo para no denunciarlo. Ahora ha sido borrado de la historia. Hirschmann en 1902 escribe una carta a Inglaterra porque él concibe la idea de formar federaciones de cada deporte para que tuvieran sus campeonatos mundiales, sus competencias. Y en 1903 la reflota la USFA, es decir, la Unión de Sociedades Deportivas de Francia, cuyo tesorero, Robert Guérin, convoca una reunión con la intención de formar una federación internacional de fútbol. Así se llega a la reunión del 21 de junio de 1904 en París, en donde la gente piensa, se fundó la FIFA, entonces piensa que es la FIFA de hoy. No, hay que pensar con aquella mentalidad. Era una fifita. Por un lado está esa relación de la invención de la FIFA con la invención del deporte olímpico como la gran competencia entre naciones, como esa forma de sublimación de la guerra a través de la competencia deportiva. Esto está muy fechado, tiene que ver con esos primeros fines del siglo XIX, primeros años del siglo XX, donde comienza la competencia deportiva internacional
como forma de, digamos, representar en lo simbólico lo que era la oposición económica, política, histórica y guerrera. Hirmar dice que la FIFA tiene que colocar en sus estatutos, y así queda establecido, que debe organizar una competencia internacional. Decía, Hirmar ya visualizaba organizar un campeonato mundial. Así se hace el campeonato del mundo en este estadio. Aquí Uruguay se consagra campeón del mundo por tercera vez y se abre una nueva etapa, que es la de la consolidación económica. En 1931 ocurre un episodio que es lo que determina que Karl Hirschman sea una figura hoy olvidada y sepultada, siendo él el que tiene tanto o más méritos que Rimet en todo este tema. Hirschman era un banquero muy fuerte en Holanda, y a raíz de la crisis de Wall Street de 1929 quebró y le echó mano a la caja de la FIFA, que era muy fuerte, y se llevó el dinero. La FIFA esto lo pone brevemente en el libro de los 100 años que escribió, tergiversando toda la historia, y entonces se llega a un acuerdo en donde no se le hace nada a Hirschman, no hay denuncia penal, no hay ningún tipo de denuncia, y se queda con el dinero robado que no pudo devolver. Moi, ce que je sais de la Coupe du Monde 1930 qui a eu lieu en Uruguay, c'est qu'elle a eu lieu en Uruguay parce que l'Uruguay s'est engagé à prendre en charge les frais de déplacement de tous les pays qui avaient participé. Donc, effectivement, on peut pas dire que c'est le début de la corruption, mais c'est le début d'une forme de complaisance et de façon de s'accommoder des intérêts financiers, voire politiques par la suite. Ça donne un petit peu le ton de ce qu'est devenu la FIFA au fil des années, qui n'a pas toujours été regardante sur l'éthique, mais qui a d'abord vu ses intérêts, je dirais, pas forcément sportifs, mais d'abord financiers, voire de stratégie de développement. Grandes héroes de la FIFA. Jules Rimet. La mayoría de los aficionados conocen al francés Jules Rimet por la copa que llevó su nombre hasta 1970. Sin embargo, pocos saben lo mucho que ayudó a Benito Mussolini a consolidar su proyecto político en los mundiales de 1934 y 1938. El primero lo ganó Italia con varios arbitrajes polémicos. Lo mismo ocurrió en Francia en 1938. Para otorgarle la sede a su país, Jules Rimet violó el reglamento de la FIFA que decía que la sede debía concedérsele ese año a un país sudamericano. La FIFA es una enorme corporación que ha sabido siempre hacer negocios con el poder de turno. Si el poder de turno era Mussolini, no le preocupaba, como tampoco le preocupó al Comité Olímpico Internacional en su momento hacer negocios con Hitler cuando celebró los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. El invento del deporte y la conducción de las instituciones deportivas está en manos de las burguesías. Y entonces, si las burguesías son nazis, ¿cómo no van a organizar un Juego Olímpico en Berlín de la mano de Hitler? O si las burguesías son fascistas, ¿cómo no le van a organizar una Copa del Mundo a Mussolini? Por supuesto que sí. Mis amigos del periodismo europeo quieren decirme siempre que Joao Belange marcó el inicio de la gran corrupción en la FIFA. Yo suelo recordarles también que el Mundial de Inglaterra 66 es visto desde Latinoamérica como un hecho de corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque en partidos de cuartos de final Argentina
juega contra Inglaterra con un árbitro alemán y porque Uruguay juega contra Alemania con un árbitro inglés. Las designaciones de esos árbitros fueron hechas sin presencia de delegados latinoamericanos y fueron dos partidos polémicos, con fallos polémicos de los árbitros, y luego Inglaterra sale campeón también de una forma polémica, con un gol polémico en la final contra Alemania. Entonces yo suelo decirle a mis amigos ingleses que revisen un poco la historia de ese Mundial de Inglaterra 66 para ver con mayor una visión un poco más global de todo. Cuando llegan al sorteo los delegados argentinos y uruguayos por afinidad de idioma fueron juntos y cuando llegaron le dijeron ya sorteamos, dice. Era a las 19 horas y ustedes llegan a las 20, dice. Se quedaron pensando y dice, bueno, ¿con quién nos toca? Da la casualidad que Argentina con Inglaterra, un árbitro alemán. Uruguay con Alemania, un árbitro inglés. Se cruzaron los jueces. Nunca visto, esto no puede pasar. Pateamos nosotros. Sí, nosotros protestamos. Incluso hablamos con los argentinos para que no se jugara el partido. Y bueno, y estábamos ya decididos a no jugar ni Argentina en Wembley ni nosotros en la ciudad que estábamos. Pero resulta que llegaron los delegados de Uruguay y nos convencieron de que conocían a los jueces, que era buena persona, que no iba a haber problema y que eran buenos jueces. Que eran buenos jueces y que no iba a pasar nada y resulta que fue. Pero ¿en qué cabeza, en nosotros que nos reunimos en una habitación para hablar de eso, en qué cabeza cabía de que un inglés apitara a Alemania, Uruguay y un alemán apitara a Argentina, Inglaterra? Estamos todos locos. Mi expulsión, una injusticia total, ya que yo solamente como capitán pedía el intérprete porque el árbitro alemán cobraba todo a favor de Inglaterra y de ahí el MAS me expulsó. Estuvo el partido suspendido no sé cuántos minutos, aproximadamente 30 minutos. Entraron los dirigentes de FIFA al campo de juego, me echaron a mí, yo inconscientemente me senté en la alfombra de la reina para seguir presenciando el partido de mi equipo, que yo era el capitán, y luego me fui caminando para el vestuario, donde retorcí el banderín del córner inglés que flameaba y los insulté a los ingleses. Me empezaron a tirar latas de cervezas, yo diría llenas, que tuve que salir corriendo, y también me tiraban chocolate aireado, que era novedad para aquella época en América. El equipo uruguayo fue un equipo que ese día fue el partido que atacó más y entonces lo sorprendió a ellos. Y bueno, vino la jugada de Cortés que pegó bajo el palo y entró más de un metro adentro y no lo cobraron. Después vino la jugada de la mano, la del penal que la sacó Nellinger con la mano. ¿Alguna cosa pasó? ¿Algún arreglo hubo? No sé qué pensaba vos. Sí, lo que pasa que uruguayo había 200 y Alemania había como 40.000. Era mejor que negocio que siguiera Alemania que siguiera Uruguay. Los alemanes llenaban todas las ciudades, llenaban todos los bares, llenaban todo, entonces lo eliminaron de un plumazo a los dos. Grandes héroes de la FIFA. Sir Stanley Rous. El título de caballero que recibió Stanley Rous de la propia reina de Inglaterra se lo ganó por su cooperación para que su país ganara el Mundial 66. Durante el mandato de Rous, la hegemonía futbolística fue de Europa, mientras que África poco y nada existió para el balompié. Por el contrario, el caballero Stanley Rous apoyó el apartheid en Sudáfrica. Ce qu'on peut dire de 66, c'est que comme dans beaucoup de Coupes du Monde, le pays organisateur a été très avantagé. L'Angleterre a joué tous ses matchs à domicile. L'arbitrage de la demi-finale Angleterre-Portugal a été plutôt favorable aux Anglais. La Coupe du Monde est jalonnée de performances qui peuvent être étonnantes et surtout, de tout temps, le pays organisateur a toujours été favorisé d'une manière ou d'une autre
parce qu'il fallait que le pays organisateur aille le plus loin possible. Et dire que la Coupe du Monde 66 a été achetée, il faudrait pouvoir le prouver, et c'est pas le cas. En el 66 fue el primer momento que empezaron las marcas a luchar para que los jugadores jugaran con... Y bueno, y hubo jugadores que jugaron y otros que no. Parece que los hermanos, que eran los dueños de Adidas se separaron y uno fundó Puma. Y mandaron un representante de Puma a la gira que estábamos haciendo previa. Y entonces el hombre nos empezó a hacer probar los Pumas. Y bueno, y ahí empezó y quedaban plata. Y bueno, y se presentaron otras empresas. Te traían los contratos. Y te traían todo para poder empezar. 6 con Adidas y 5 con Puma teníamos que jugar. Y luego de discutir 3 veces que vinieron ellos, llegamos a un acuerdo de $3.200 en repartirnos entre los 22. Y yo, que era el capitán, iba por la prensa, iba a todas partes del mundo, la foto esa, sorteando los arcos. Y de ahí en más cambió todo, tal es así que Adidas, cuando me pide el número, qué número voy a calzar yo le dije el 45, que era mi número. Y entonces me dijeron que no tenían ese número ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Se llevaron los fulvense botines míos argentinos y le cosieron las 3 tiras y lo pasaron a hacer Adidas esos fulvense. 1972. El multimillonario alemán Horst Dassler, hijo del fundador de la marca Adidas, Adi Dassler, comienza a mover cuidadosamente sus piezas para apoderarse del nuevo negocio del marketing deportivo. Ante la pronta elección del presidente de la FIFA, cuyos principales candidatos son Sir Stanley Rose y Joao Havelange, garantiza que su equipo de asesores se haga amigo tanto del uno como del otro. Sea quien sea el ganador, Dassler será el nuevo jefe del fútbol mundial. 1973. La partida se desarrolla. A sabienda de que Havelange se ajusta mejor a sus intereses de comercialización del fútbol, Dassler hace varias donaciones de ropa deportiva a federaciones africanas de fútbol. Estos favores serán pagados con votos a favor de Havelange. Múnich, 11 de junio de 1974. Havelange gana la presidencia de la FIFA a Stanley Rose con una votación de 68-52, apoyado principalmente por los países suramericanos y africanos. Cuando Havelange asume en la FIFA en el año 74 y derrota en elecciones al inglés Stanley Rose, Havelange asoma como una figura democrática en realidad. Stanley Rose era un hombre que soportaba el régimen racista del apartheid sudafricano y Havelange llega con la promesa a los países africanos, a cambio del voto, por supuesto, de que si él es presidente de la FIFA, Sudáfrica quedará marginada hasta tanto no cese esa política del apartheid. Entonces esto le dio a Havelange una impronta democrática y una impronta de apoyo de los países de él llamado Tercer Mundo. El gran cambio se produce a partir de Havelange porque es el que habilita esta sociedad extremadamente potente y fructífera con los grandes capitales que se empiezan a vincular con el deporte. Como dije, el financiero con Visa, Mastercard, el de elementos deportivos es crucial, la alianza con Adidas, pero la televisión. La televisión es la que vuelca una cantidad de capital increíble, inusitada, ¿no es cierto? Es la que transforma eso de negocio en un negocio descomunal. El mejor, insisto, el mejor negocio de la industria del espectáculo contemporáneo. A mí cuando me preguntas, los periodistas, de hablar de mundiales, yo le digo, ¿con satélite o sin satélite? Hoy no es más fútbol deporte. El mío era fútbol deporte, el que jugué yo. Ahora es fútbol negocio. 1980. Dassler logra comprar a la Unión Soviética muy baratos los derechos de comercialización de los Juegos Olímpicos de Moscú. Más adelante compra por $55 millones los derechos del Mundial de México 86. 1981. El ahora emporio Dassler se da cuenta de dónde está el negocio y crea la ISL, International Sport and Leisure, una empresa dedicada a la compraventa de derechos de comercialización y televisación de Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol.
Desde su creación hasta su quiebra en 2001, se estima que la ISL tuvo negocios con la FIFA por 2.400 millones de dólares. La cantidad de dinero que mueve el fútbol en general y que mueve la FIFA en particular es inverosímil, además inclusive yo diría que es hasta inapropiado, digamos, ¿no? No creo que los jugadores tengan que cobrar lo que cobran, ni los derechos televisivos valer lo que valen, pero bueno, regla del capitalismo, la diferencia entre valor de cambio y valor de uso, digamos, la condición de fetiche de la mercancía futbolística está fuera de toda duda. El primer mundial que tiene Avalanche es el mundial justamente del 78, con la dictadura más cruel, sangrienta que ha conocido la Argentina. Es decir, esa dictadura ha sido socia, la primera gran socia de Avalanche en los mundiales de fútbol. A Avalanche no le preocupó en absoluto que esa dictadura celebrara el primer mundial bajo su gestión. La relación entre la FIFA y lo que fue la dictadura me parece en principio muy comparable con lo de Chile, lo del 73, el partido que clasifica finalmente a Chile para el Mundial de Alemania en el 74. Los señores gordos de la FIFA visitaron el Estadio Nacional cuando tenían en sus vestidores, en sus vestuarios, miles y miles de detenidos y no vieron absolutamente nada. Esos estadios, grandes estadios, en Chile en los 70 y ahora en Honduras, fueron utilizados como centros clandestinos de detención. A cielo abierto, ahí se torturó, se mató, se encarceló y hubo presos políticos. La FIFA sabía todo lo que pasaba acá y aprobó todo. La vinculación más fuerte, en todo caso, que tuvo la FIFA con el Mundial 78 fue entre el presidente Joao Avalanche y el almirante Carlos Lacoste, que fue, digamos, la cara visible de la Marina que estuvo al frente del Mundial. Quien puso al frente de la AFA a Julio Humberto Grondona. Es decir, y tuvo el poder fáctico hasta años después de recuperar la democracia. El poder fáctico, digo, el poder de apretar jugadores, el poder de coaccionar dirigentes, el poder de hacer negocios grandilocuentes a través del fútbol. Lo hizo con Filiol, arquero del seleccionado argentino. Le dijo puntualmente, si no arregla un contrato por lo que le ofrecía River, Lacoste era fanático de River además, usted no juega más al fútbol. Con un revólver arriba de la mesa. Y Filiol le dijo, le agradezco mucho el consejo, y se fue. Yo soy Miriam Lewin, sobreviviente del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada en la Argentina, donde estuve secuestrada en época del Mundial. Inmediatamente debajo de mi celda estaba la sala de torturas, donde le aplicaban a los secuestrados distintos métodos de asfixia con una bolsa de plástico, el submarino seco y el submarino con agua. Hacían simulacros de fusilamiento y sobre todo la picana eléctrica. Durante el día, para que no se escucharan los gritos de la tortura, ellos tenían permanentemente encendida Radio Rivadavia. Radio Rivadavia contaba en su elenco con un periodista deportivo que fue el abanderado del Mundial, el principal promotor de que se hiciera el Campeonato Mundial en la Argentina. El Gordo Muñoz hacía su discurso ultranacionalista, chauvinista, convocaba a todos los argentinos a unirse detrás de esta gesta deportiva que nos iba a cubrir de gloria,
y tenía una especie de latiguillo. Faltan 300 días para el Mundial, faltan 299 días para el Mundial, y así todos los días iba cambiando el número de días en cuenta descendente que faltaban para llegar al Mundial. La locura que comenzó a vivirse en la Argentina con el Mundial, a medida que se fue acercando el Mundial, fue tremenda. Y hay un represor muy paradigmático, Alfredo Astiz. Lo tuve sentado a mi lado, festejando, celebrando de manera desaforada la victoria contra Perú. Una victoria que está sospechada, ¿no?, de haber estado arreglada. Hubo un partido polémico que fue el partido de Argentina 6, Perú 0 en Rosario. Argentina sabiendo que precisaba hacer 4 goles para eliminar a Brasil y pasar a la final. Videla, Kissinger, Avalanche en el vestuario de Perú haciendo un llamado de la hermandad latinoamericana antes del partido. Esto los jugadores peruanos te lo cuentan, por lo menos Oblitas, dice que para él lo interpretó como algo intimidatorio. Y Videla fue al vestuario junto con Henry Kissinger. Henry Kissinger había llegado horas antes al país, ya no era más secretario de Estado de Estados Unidos, pero sí era representante del país que había avalado y hasta precipitado las dictaduras que en los 70 asolaron a Latinoamérica. El mejor mundial, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el milagro del país, de este maíz maravilloso que nos siguen atacando aquellos que no nos conocen. Yo personalmente nunca me sentí orgullosa del Mundial, porque yo era consciente de que esta era una descomunal maniobra de propaganda que los genocidas argentinos estaban orquestando en alianza con la FIFA. La FIFA va atrás de un negocio permanentemente, no mira los costados, no mira el contexto social, para eso seguramente deben estar los periodistas. Y la FIFA va detrás de lo que era un gran negocio. El Mundial 78 fue un gran negocio para todos y la FIFA obviamente no quedó afuera de esas, no queda afuera de ninguna cuando hay plata. Yo no puedo evitar que los mundiales me entristezcan todavía. Todos los mundiales me retrotraen a aquella época. No me gusta el mundial, no puedo conectarme con esa alegría, no puedo. Estadio repleto a orilla del Río de la Plata, un esfuerzo que ha hecho Argentina para todos los pueblos del mundo para mostrar cómo es nuestro país. La FIFA tiene una continuidad, se fundó en 1904, estamos en el 2014, por lo tanto va a cumplir este año 110 años. Es mucho, es una institución más que centenaria. Lo que más la define en todo caso es, en términos económicos comerciales, es que es una organización de una envergadura que puede compararse con cualquier industria a escala planetaria que maneje armamentos, productos farmacéuticos, con un nivel de facturación que la coloca y coloca al fútbol como producto entre las principales industrias mundiales. ¿Cómo puede ser que ISL haya quebrado cuando tenía los derechos de los mundiales casi con exclusividad? Ricardo Teixeira y Nicolás Leos tuvieron que renunciar a sus cargos por acusaciones de corrupción, concretamente de recibir coimas de ISL.